Continuando con la explicación del libro de los jueces, pasamos a Jefté, el siguiente juez que Dios suscita para liberar a su pueblo después de Gedeón. Y Jefté es un juez que guarda algunas costumbres paganas, aun cuando sirve al Dios de Israel y también el Espíritu del Señor lo acompaña. Aún así tiene algunas costumbres que no son de la ley de Dios, de la ley de Moisés, más bien que están todo lo contrario, prohibidas por el libro del Deuteronomio, por la ley que Dios le da a Moisés, que se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Pero Jefté todavía no sigue siendo un juez, pero nos presenta hasta qué punto está contaminado el pueblo con las costumbres de otras religiones del pueblo cananeo. Jefté, ciertamente Dios le ayuda a liberar al pueblo, pero antes de eso, antes de la última batalla, él hace un voto que sacrificará a la primera persona que encuentre después de su victoria, al volver. Bueno, esto es algo que no es del Dios del Deuteronomio. Sacrificar a las personas es algo del Dios Baal, de los cananeos. Sin embargo, probablemente la hija sabía que su padre había hecho un voto, porque los votos eran públicos, no se hacían votos. Bueno, probablemente también había votos secretos, pero lo más seguro es que este voto era una promesa pública. Y probablemente la hija lo sabía, por eso la hija le sale al encuentro, quizás para convencerlo de que no la sacrifique. Quizás le toca el corazón y dice, al ver que es mi propia hija, la hija ofrece su vida para salvar a otros, y dice, al menos yo que soy su hija, que me quiere tanto, tal vez no me sacrifica. Pero Jefté tiene un corazón ya paganizado por la idolatría, y aun cuando ve a su hija, no se convence. Le da unos meses para ir a llorar a las montañas su virginidad, y después la sacrifica. La sacrifica probablemente al fuego, pero no al Dios de Israel. El Dios de Israel no habría aceptado el sacrificio de los hijos, más bien está prohibido en el mismo libro del Deuteronomio. Por lo tanto, vemos que Jefté sigue siendo un pagano, tiene estas costumbres. Hay una confusión en los jueces, y esto se repetirá en otros jueces también. De hecho, la historia de Sansón nos lo presenta. Después de muchos años, Dios vuelve a suscitar a Sansón de la tribu de Dan. El papá de Sansón es de la tribu de Dan. Y ahora Dios interviene de un modo muy claro. Otra vez envía a su ángel a una mujer estéril para anunciarle que será la madre de un niño consagrado a Dios. Le pone algunas reglas para la consagración, y esperamos a este niño, es una esperanza. Sin embargo, Shimshon, como se dice en hebreo, Sansón, pues nos mostrará que él tampoco está del todo purificado de las costumbres paganas. Se deja influenciar por otros pueblos, por otras costumbres. Y así, aunque él también, el Espíritu del Señor lo impulsa, como esto quizás nos recuerda a nuestro Señor, que también es impulsado por el Espíritu al desierto. Y también el Espíritu del Señor invade a Sansón, le da fuerza, a tal punto que en un momento descuartiza a un león, como si fuera un cabrito, dice la Escritura, y eso que no llevaba nada en la mano. Es decir, Sansón tiene una fuerza extraordinaria que no es suya, es del Espíritu de Dios. El Espíritu le da esta fuerza. Sansón en varias ocasiones recibe al Espíritu para cumplir con una apuesta que hizo en su boda con una mujer filistea. El Espíritu lo invade y él puede matar a 30 hombres en Ascalón, pero fue gracias a que el Espíritu lo había invadido. Vetitzlach alav ruach Adonai, se dice en hebreo, el Espíritu lo invadió. Y en la otra ocasión que lo invade, mata con una quijada de asno a 1000 enemigos filisteos. Otra vez tenemos esta escena del libro de los jueces que se repite, que con un instrumento muy sencillo
Dios hace grandes cosas, da mucho poder con algo que parecería de risa, con una quijada de asno. Bueno, es un modo también de expresar que Dios no necesita grandes ejércitos para vencer. Con algo muy sencillo, el Espíritu de Dios vence. Nos hace ver que en realidad los grandes ejércitos delante de Dios son nada. Es una manera de humillar a los poderosos. Pero aún así, habiendo recibido al Espíritu del Señor, Sansón se muestra una personalidad que se deja seducir por los filisteos. Se enamora otra vez. Ya había tenido una mujer filistea que le habían matado quemándola por venganza. Después de que Sansón quema los campos de los filisteos matan a su esposa quemándola con toda su familia. Este es un libro muy, muy violento. Vamos a ver mucha violencia en el libro de los Jueces. Bueno, después Sansón todavía regresa, se junta con una prostituta, después se junta con Dalila, esta mujer que tiene en su nombre la noche. Laila en hebreo es noche. Bueno, esta mujer va a seducir a Sansón, pero no por amor, solo para entregarlo a sus enemigos. Ella también es de la parte enemiga y Sansón no se da cuenta. Pero él se deja seducir por la belleza exterior, cae en la trampa, le revela su secreto, es infiel a la ley del Deuteronomio y por eso cae prisionero de los filisteos. Dios de alguna manera le retira su fuerza, le retira su espíritu, le arrancan los ojos, queda prisionero y sabemos la historia. Cuando está prisionero lo sacan a las columnas y hace esta oración: Señor, acuérdate de mí, dame la fuerza para poder vengar la pérdida de los dos ojos. Y bueno, en ese momento el Señor le concede la victoria para que pueda cumplir al menos su misión de liberar al pueblo de los filisteos, y no lo logra del todo porque después de Sansón el pueblo sigue bajo la opresión de los filisteos. Después llegará Samuel, David, continuará la historia. Con Sansón no quedan completamente libres de los filisteos, pero bueno, al menos algunas batallas ganan y Sansón con su muerte logra matar a más filisteos que en toda su vida, destruyendo ese templo donde estaban congregados, con la fuerza que otra vez le da el Espíritu de Dios. Sí, hay muchos claroscuros en la vida de los jueces de Israel. Por una parte parecen dóciles al Espíritu, por otra parte se dejan seducir por la idolatría, por los cultos paganos. No son todavía el Mesías de la nueva alianza, nuestro Señor, que nos mostrará la pureza perfecta de la obediencia al Padre. Los jueces todavía están en una cierta contaminación, no en la pureza. Hay algunas cosas de luz, otras de sombras, pero hay que leer por eso con atención estos textos, siempre teniendo en mente que no los podemos separar de la ley del Deuteronomio que Dios ha dado en el Sinaí. Al final de la narración de los jueces comienza esta frase: por entonces no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. El último juez de este periodo fue Sansón. Después probablemente Samuel pueda ser considerado también un juez, pero en los siguientes capítulos del libro de los jueces no habrá un juez. Ya no hay ni jueces. Ya la cosa está muy oscura, ya se ve que los jueces parece que no fueron la solución para cumplir la ley del Deuteronomio. Y es por esto, porque el narrador dice: no había rey, porque ni siquiera se reconocía la realeza de Dios, no se conocía a Dios como un rey. Cada quien hacía lo que quería, nadie obedecía al Deuteronomio, cada quien tenía su propia ley, cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. En estas circunstancias encontramos una ironía. En los días en los que juzgaban los jueces no había la verdadera justicia. Irónicamente, pues tenemos que reconocer que la antigua alianza tenía una ineficacia. Todavía no era la alianza que sellará Cristo con su sangre preciosa. Nuestro Señor hará la nueva y eterna alianza. Pero aquí en el libro de los jueces vemos que la primera alianza del Sinaí todavía no trae la justicia total. Esa justicia
vendrá solo con Jesucristo, y este libro nos hace entender eso. Pero no termina aquí. Sigue adelante el libro de los Jueces, haciéndonos ver hasta qué grado de maldad llegan las consecuencias de la desobediencia a la ley del Deuteronomio. Nos encontramos en el capítulo 18 del libro de los Jueces. En este capítulo vemos cuánto ha llegado a depravarse la religiosidad de Israel, porque se presenta como personaje principal un levita, que debía ser un hombre especializado en el culto del Dios verdadero, del único Dios vivo y verdadero. Y sin embargo, este levita es un idólatra. Es un hombre que lleva un ídolo, lleva amuletos, lleva el efod, que acepta de la casa de un hombre, Micá. Este hombre contrata a un levita para que le haga sus servicios religiosos de idolatría. Está todo mezclado, ¿no? Para la ley del Deuteronomio esta es una aberración, porque como después de que Dios da a Moisés la ley y el pueblo hace una idolatría, ¿cómo es posible que sigan con la idolatría? Pero ahora un levita, este levita vive primero con un hombre Micá, y después lo vienen a visitar de la tribu de Dan. La tribu de Dan era también la tribu de Sansón, pero esta tribu estaba buscando otro lugar donde establecerse, y encuentran un lugar muy pacífico, muy alejado, en una ciudad muy tranquila, pero la devastan, la destruyen, la aniquilan con la ayuda de este sacerdote idólatra, y guardan siempre con ellos los ídolos. Ahora ya no es Dios el que les entrega el territorio, son ellos que lo agarran por su soberbia, por su idolatría. El capítulo 18 nos hace ver que los hombres de Israel ya tienen más bien su confianza puesta en los ídolos y ya no en Dios. Ya no es Dios el que les entrega la tierra, son ellos que la arrebatan, como es la actitud de los idólatras. Querer dominar ellos es esta soberbia de la que nace tanta violencia. Y precisamente esta violencia llegará a un grado de oscuridad terrible en el capítulo 19, el capítulo siguiente del libro de los Jueces. En este capítulo veremos unas escenas muy oscuras de violencia, abuso sexual, destrucción, mentira, rapto, guerra, una muerte que nos hace ver cómo la idolatría tiene consecuencias. ¿Dónde está Dios en este capítulo? Seguramente en el silencio ante el terror del pecado, que sigue siendo una cosa que es un misterio, el misterio de iniquidad. ¿Cómo es posible que haya tanto mal? ¿Dónde está Dios en este mal? Quizás está en el respeto de las consecuencias de la idolatría. Dios sabe que ante un pueblo idólatra las consecuencias son estas. Es decir, esta es la consecuencia a la que lleva tanta idolatría. Por eso el ciclo tiene que llegar a un fin. Quizás este es el fin de ese ciclo de idolatría que ha iniciado desde el principio de nuestro libro. Ahora, este capítulo es muy oscuro. Empieza con la historia de un levita que va a traer a su concubina o a su esposa a Belén. Ella se había regresado porque habían estado juntos. Después ella se regresa con su padre en Belén. Belén en hebreo se dice Bet Lehem, que significa casa del pan. Belén es una ciudad para los israelitas muy importante porque es donde está enterrada Raquel, la esposa de Jacob. Y bueno, ahora una mujer de Belén, esto ya un poco nos recuerda a Raquel, a la madre, a la madre de los israelitas, bueno, al menos de Benjamín y de José. Ella es una mujer de Jacob, es una mujer de Israel. Ahora una mujer de Israel, de Belén, será la víctima de tanta maldad. Benjamín es también pues la tribu de donde saldrá el rey Saúl, pero es una tribu que será el centro de la problemática de este capítulo. Tristemente también es Benjamín el hijo menor de Raquel. Hay muchas conexiones que para los narradores de la Sagrada Escritura eran muy importantes. Sin embargo, este sufrimiento tan atroz de una mujer destrozada nos hace ver el colmo de hasta dónde puede llegar la desobediencia
al amor de Dios. La desobediencia a esa ley que fue un don del amor de Dios para vivir en paz, ahora por la desobediencia y la idolatría y la violencia se llegan a unos extremos de maldad tan oscura que no nos dejan entender cómo, nos quedamos sin explicación ante el misterio del mal, el misterio de la iniquidad. Nunca ocurrió ni se vio cosa igual desde el día en que salieron los israelitas de Egipto hasta hoy. Así tenemos ese cuadro de Gustave Doré, este ilustrador maravilloso de la Sagrada Escritura, que nos muestra a esa pobre mujer. Y el narrador, el autor del libro de los Jueces, dice, dirigiéndose a nosotros, lectores, reflexionad sobre el asunto y hablad, tomad posición. Está diciéndonos que esto es algo en el que no podemos quedarnos sin hacer nada. Este suceso desencadena una guerra entre todas las tribus contra Benjamín, pero Benjamín se defiende. Benjamín también mata a muchísimos, son más de 90,000 muertos. Benjamín pierde a casi todos sus hombres, quedan solo 600 sobrevivientes y los ancianos de Israel y todo Israel llora porque quedó destruida una de las 12 tribus y ya casi no hay mujeres. Fue una aniquilación, un exterminio. Ahora, para compensar, dan permiso de que roben a unas vírgenes para que no desaparezca la tribu de Benjamín. Y sucede ese episodio también violento, también es un episodio que ellos tratan de compensar, pero sigue siendo la violencia. Como ven, la historia es bastante oscura. Así termina el libro de los Jueces, diciendo, por entonces no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Esto es lo que sucede cuando no se obedece la ley del Deuteronomio. Son las consecuencias extremas de la idolatría, de la violencia, de la soberbia. Y parece que el pueblo no aprende la lección. Dios está en el cielo mirando todo lo que sucede y seguramente está pensando ya, como dice San Ignacio, en enviar a su Hijo. Viendo tanta muerte, tanto odio, tanto pecado, está pensando enviar a su propio Hijo. Lo hará, gracias, Dios nuestro, que tu propio Hijo ha sufrido la violencia. Él ha venido a asumir esa violencia de la idolatría, del pecado, para redimirnos. Él es el verdadero juez, Él es el verdadero redentor, Él es el verdadero salvador del pueblo de Dios, que salvará a su pueblo con su sangre inocente derramada para el perdón. Un perdón que en el libro de los Jueces no se conoce la venganza, no se habla del perdón. El Hijo de Dios vendrá a enseñarnos ese perdón.